¿Cómo están todos? Muy buenos días. No estoy acostumbrada a que las cosas partan no solo a tiempo, sino que adelantadas. Yo creo que es una buena señal de lo que puede venir a futuro también, porque creo que se ha hablado durante esta mañana bastante de diagnóstico y creo que el futuro tiene que ver con la colaboración, porque si no hay colaboración y espacios donde algunos renuncien a ciertas cosas, otros entreguen ciertas cosas y un nuevo acomodo en todas las esferas, me parece que esto no va a funcionar. Así que a ver si podemos explorar en ese sentido. Muchas gracias por estar esta mañana, muchas gracias a la Fundación Chile también por invitarme a facilitar esta conversación sobre seguridad hídrica, pero básicamente sobre sustentabilidad. ¿Verdad? Diego ya presentó a quienes nos acompañan esta mañana, a Ricardo, a Guillermo que está por llegar, a Raúl, a Andrés, María Cristina y Claudio. Bueno, pregunte lo que pregunte, yo creo que cada uno de ustedes va a querer dar su mirada inicial, como su bajada inicial respecto al desafío que tenemos por delante. Quisiera partir desde la agricultura, que es una de las áreas que más consume, básicamente, que más necesita, pero donde también se están apuntando algunos dedos a sobreutilización en ciertas cuencas en particular, en la zona norte y aumentando también con la sequía, ya no solo meteorológica, sino quizás también estructural hacia el sur del país. Así que Ricardo Aristía, de la Sociedad Nacional de Agricultura, te escuchamos. Muy pocos. No, porque la idea es que conversemos y también que los otros puedan participar. ¿Guillermo? Guillermo Saavedra. Bienvenido, Guillermo, de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias a la Fundación Chile, a Patricio y Marco por la oportunidad, no solamente de poder exponer como agricultor y Sociedad Nacional de Agricultura, sino que por toda la información entregada en esta breve mañana. Respecto a la agricultura, todos sabemos que Chile es un reconocido productor de alimentos en el mundo entero y estamos en cada país del mundo, más de 140 o 150 países donde exportamos nuestros productos. Poseemos un clima estupendo, mediterráneo, privilegiado para la producción de alimentos, y no somos la excepción en el cambio climático. Es una realidad que la tenemos que ir asumiendo y adaptando. Entonces, por supuesto que el uso eficiente del agua es un elemento central y que va provocando los saltos exponenciales en todo lo que es productividad y rendimiento en general. Así que nos consideramos como agricultores como los que más agua consumimos en términos de actividad económica, una responsabilidad enorme en cuanto a poder ser más eficientes, toda vez que pertenecemos al hemisferio sur y abastecemos muchos alimentos al hemisferio norte, donde está el 86% de la población mundial. Eso en términos generales. En términos ya menores, Chile tiene una superficie de riego de 1,2 millones de hectáreas hoy día. Sin embargo, tenemos unos 3 millones de hectáreas adicionales que podríamos poner en riesgo en la medida que hagamos algunos aspectos que voy a comentar más adelante. Las cualidades o beneficios que tiene la agricultura está de más comentarlo en términos de generación de empleo, abarcar toda la geografía del área agrícola de Chile, de Arica a Magallanes, en fin, todo eso, todos ustedes lo tienen muy claro. En síntesis, señores, la seguridad hídrica es esencial no solo desde el punto de vista de la necesidad del agua propiamente tal, sino que desde el punto de vista jurídico, la certeza de la propiedad del agua, como algo dijo Patricio y el ministro en momentos anteriores. Nosotros claramente tenemos un superávit de agua. Es uno de los países con esta mayor disponibilidad de agua en el mundo. Pero fíjese que, Consuelo, con cierta angustia y tristeza vemos cómo el 80% de esa agua la vemos pasar al mar
casi todos los inviernos. Y ahí es donde estamos con un déficit de almacenamiento de agua brutal. Y ya comentaré algo más al respecto. Tenemos toda la capacidad para hacerlo, no solamente con las 4.000 organizaciones de regantes que tenemos en el país, sino que también con toda la tecnología mundial de riego que hoy día se aplica. Entonces las preguntas están, ¿no? ¿Para dónde nos dirigimos? ¿Escasez del recurso? ¿Hay cómo solucionarlo? ¿Insuficiente red de obras hidráulicas? Todos lo sabemos. Inadecuada gestión pública de las autoridades respectivas, que lo podemos discutir más rato, y una falta de políticas públicas en la materia, por normar algunas cosas. Veo que me quiere quitar la palabra. No, para nada. Guillermo, llegaste al final, pero desde la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios tiene mucho que ver con el mundo rural, ¿ya? Y creo que hay un choque con muchos sectores productivos y también con la agricultura, para meternos en las patas de los caballos de inmediato, y si hablamos de qué manera compartir, o en ciertas zonas del país compartir, donde es crítico. Hemos visto los temas de Petorca, yo sé que la Sociedad Nacional, de las paltas, ¿verdad? Y sé que la Sociedad Nacional de Agricultura y los agricultores en general dicen, no, es que esto es una campaña orquestada. Bueno, pero en la práctica tenemos países donde van a empezar a mirar qué pasa con el agua, qué pasa con ciertos productos, y con las imágenes de sectores rurales que llegan en camión al aljibe, versus esa maravilla que vemos también del riego por goteo, pero con los costos que eso tiene. Quiero saber la mirada de ese punto particular y también un poco general en el sector rural y con la situación sanitaria. Bueno, como bien dice Consuelo, el sector rural es, si bien es cierto, uno habla del sector rural a lo largo de todo Chile, pero hay que distinguir sectores rurales igual de la misma forma en que se mencionó acá el escenario hídrico. Hay en realidad 4 sectores rurales en Chile, en el norte y hacia el sur, que son completamente diferentes y las problemáticas también son distintas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista de la Federación de Cooperativas de Servicios Sanitarios, el accionar o la manera de enfrentar los problemas que pueden ser muy variados, desde escasez de agua, contaminación de agua, brecha hídrica, etcétera. La manera de enfrentarlo es a través de una adecuada y muy específica fortalecimiento de capacidades de las personas que manejan los servicios de agua potable rural. ¿A qué me refiero con esto? Tradicionalmente, desde hace más de 60 años, el país, el mundo rural, es abastecido en 2 millones y algo de personas por aproximadamente 1.800 servicios sanitarios rurales, comités de agua potable rural y cooperativas. Y estas organizaciones comunitarias sin fines de lucro son las que llevan agua potable a más del 10% de la población de Chile. Entonces, la relevancia de su accionar es indiscutible. Sin embargo, tradicionalmente han sido ayudados o apoyados por el Estado solamente en obras de infraestructura. Y hay casos emblemáticos en que se les entregan instalaciones, infraestructura para desarrollar el servicio de agua potable para la localidad en que están, y le dicen, bueno, ahí está, opérelo y que funcione. Y nadie sabe cómo empezar. Y la verdad es que durante 60 años lo hemos hecho a puro ñeque, como se dice en Chile, con los conocimientos que la propia experiencia les ha dado. Sumado a eso, las políticas públicas respecto al futuro de esta importante actividad rural tampoco han sido reconocidas, sino hasta ahora, en que se promulgó el año pasado la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, y que con mucho gusto vi al ministro decir de que iba a promulgar o iban a revisar el reglamento para promulgarlo próximamente. Eso es sumamente importante, porque además de reconocer el sector rural como una institucionalidad respecto a este tema, le va a dar, ¿no es cierto?, el reconocimiento y también los derechos y obligaciones que vienen con esta nueva ley. Así que ahí hay mucho que
conversar y que discutir respecto de, primero, institucionalidad y marco jurídico para los servicios. Segundo, temas de gestión, cómo implementar un modelo de gestión para estas empresas sociales rurales, ¿ya? Que son los comités de cooperativas. Y finalmente, ver cómo van a cumplir sus obligaciones respecto a los derechos que le otorga esta nueva ley. Raúl Sor, ¿podrías darnos una mirada global? Siempre se dice que en el futuro las guerras van a ser por el agua. ¿Y en qué contexto tú colocarías a Chile en esa creciente tensión? Cómo no, hola, un placer estar aquí y poder abordar este tema. Yo nunca voy a olvidar un viaje que hice a China con un grupo de periodistas y tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el 6º hombre más importante del Partido Comunista Chino y nos habían dado 45 minutos para hablar con él. Este hombre nos da la bienvenida y comienza a hablar y durante 20 minutos no hizo otra cosa que hablar de las cosechas. Y cuán contento estaba que ese año habían tenido buenas cosechas. Y por cierto, eso era lo que a nosotros menos nos interesaba, porque queríamos saber de la situación política, la situación social. Y este hombre captó nuestra inquietud y después con una sonrisa dijo, ustedes se preguntan por qué ha hablado 20 minutos de las cosechas. A lo largo de nuestra historia, las cosechas han sido el elemento determinante de nuestro bienestar. Todos los grandes sobresaltos que hemos tenido han sido porque tuvimos inundaciones o sequías. Y cuando tenemos malas cosechas, no hay nadie que pueda ayudar a China. Por nuestro volumen, siempre no hay a quién comprarle, no podemos importar. Y bueno, a través de las lecturas uno ve que grandes sobresaltos, quizás algunos de los hitos más importantes, como la Revolución Francesa, estuvo precedida por 4 años de sequía. Y de ahí viene esta famosa frase, ¿no? El pueblo pide pan, si no hay pan, denles torta. Es decir, hubo una hambruna, y fue esa hambruna la que gatilló la Revolución Francesa. Y hoy día, y por eso digo, uno dice, en el futuro, ¿cómo viene el problema del agua? Hoy día, la primavera árabe estuvo gatillada por las malas cosechas de trigo en Ucrania, en Rusia, en Australia. Eso hizo subir el precio de los insumos básicos, 80% de lo que gasta el egipcio más pobre, y hay una capa de 40% en esa categoría, 80% está destinado a alimentos. De manera que las cosechas, el agua, lo que permite las cosechas es determinante. Y lo que hubo en Ucrania, en Rusia, fue una gran sequía y eso gatilló la primavera árabe, primero en Túnez, y también la guerra civil en Siria, que ya tiene 7 años y ha dejado más de 500.000 de muertos. Es decir, la ausencia de agua genera problemas en la agricultura, los problemas de la agricultura se convierten en problemas sociales, los problemas sociales se convierten en problemas políticos y muchas veces en conflictos horrorosos. Yo creo que en Chile... Pero hay quien dice que sí, Chile, con todas sus reservas de agua y como en el gran esquema de las cosas, finalmente nunca va a tener el problema, No, que yo quizás creo que va a tener que haber reconversión productiva, digo la mirada más cínica, ¿ya? Que, bueno, finalmente la agricultura, pero ya no va a ser un sector tan importante y que vamos a ser otro tipo de país y que bueno, así son las cosas. Déjame decir una sola cosa sobre Chile. Yo creo que sí, que tenemos un problema enorme. A mí me tocó hacer una serie de reportajes y tuve la oportunidad de hablar sobre los principales, sobre la cordillera y ver cómo estamos perdiendo nuestras reservas, cómo se están derritiendo los glaciares, en particular el glaciar Echaurren, que es la principal fuente de agua para Santiago. Y ese glaciar se está adelgazando y perdiendo 10 metros por año. De manera que de aquí, en un libro que escribí, Así no podemos seguir, de aquí al 2030 probablemente vamos a estar con reservas muy bajas de agua desde la cordillera. Y lo que ya hoy día una botella de agua mineral cuesta lo mismo que un litro de benzina. De manera que mi escenario es que vamos a tener un desplazamiento gradual de la población hacia el sur. Eso está pasando en la agricultura con una serie de cultivos.
Bueno, esto también va a pasar con nosotros, y no por una política gubernamental, sino que los precios y la escasez van a ir obligando a abandonar ciertos territorios, como ha pasado a lo largo de la historia en muchos lugares. Andrés Peche, hombre de la casa, ¿verdad? Gerente de sustentabilidad y nuevos negocios de la Fundación Chile. Sustentabilidad, se ha conversado durante la mañana, pero ¿cuál es la mirada? ¿De qué manera se interconecta todo esto? Porque si cada uno sigue defendiendo la parcela propia. Exactamente. O sea, una cosa nosotros tenemos bien claro en la Fundación Chile es que si bien la situación de la sustentabilidad en general y el agua en particular es crítica, nosotros sí tenemos una visión muy clara, es que esas restricciones, ¿cierto? En vez de verlas, esos desafíos, en vez de verla como una restricción que oprima el sector productivo o nuestros niveles de vida, en realidad es una oportunidad de desarrollo muy grande, ¿ya? Ahora bien, la situación es crítica y eso va a ser una oportunidad de desarrollo muy grande siempre y cuando nosotros podamos resolver ese problema como país. ¿A qué me refiero? En la discusión del agua en particular, ¿cierto? Si tú ves lo que pasa en el tema de la discusión regulatoria del Código de Agua, hay una suerte de guerra de trinchera muy paralizante, ¿ya? Si tú sacas esa discusión, y eso es lo que hemos intentado con escenarios hídricos, sacar esa discusión de ahí, que tiene que tener su canal, por su cuenta, y la llevas a un ámbito técnico, de generación de confianza, que por cierto es difícil. Nosotros hemos tenido nuestras discusiones y estamos en proceso de construir ese capital social. Tú puedes sacar, ¿cierto?, a los sectores de su feudo y que defienden sus intereses, que por lo demás son muy válidos, y llevarlas a una mirada país y tratar de tener una solución más sistémica. Por ejemplo, y salir de ciertas soluciones simplistas, ¿cierto? Porque uno dice, reusemos agua, ¿cierto? Pero si uno reusa el agua de la farfana digamos, lo usamos para consumo humano, bueno, ¿qué pasa con los regantes agua abajo, ¿cierto? ¿Podemos o no podemos tener ciertos embalses hidroeléctricos de uso mixto? ¿Cuál va a ser la gobernanza de eso? ¿Hay que hacer embalses? No lo sé, porque a lo mejor la evaporación es importante y quizás es muy caro y sería mejor infiltrar los acuíferos. Entonces, lo que nosotros queremos es llevar esa conversación, ¿cierto?, de esta guerra de trinchera paralizante, de este feudo, a esta mirada país. Y en esa perspectiva, con esa óptica, evidentemente, si tú ves cómo nosotros usamos el agua, cómo la gobernamos, con la tecnología que usamos, hay oportunidades tremendas, ¿cierto?, en una regulación mejor, en gobernanza de las cuencas, en tecnología, en infraestructura y en entender cuáles son por un anglicismo, los trade-offs de cada una de las cosas. Oye, y en ese sentido, ¿te parece que esto tendría que venir desde una obligación? O sea, que el Estado, después de muchas conversaciones, esta es una de las primeras conversaciones que se tienen y se está haciendo el mapeo inicial, ni siquiera está toda la información. Cuando uno ve el tema de la radiografía del agua, no sabemos casi nada. O sea, que solo hayan podido ver 25 cuencas de 100 y tantos ya es un tremendo problema, o toda la situación de las aguas subterráneas. Entonces, es un paso muy inicial, pero una vez que eso esté dado, ¿te parece que el Estado al final va a tener que obligar a nuevas reglas del juego, más allá del código de agua? O sea, al final, respecto de cómo organizarse. Sí, esto es teoría de juego. Al final tiene que haber alguien que arbitre el juego y el Estado tiene un rol muy importante. Lo relevante es que esa discusión regulatoria de ordenamiento se subordine a la discusión técnica y a la discusión de los acuerdos de los sectores productivos y de la sociedad. Eventualmente hay que converger y hay que poner regulación, pero hay que partir por acá, ¿cierto? Subordinar esa conversación a este tipo de discusiones, porque si no, vamos a llegar a subóptimos y finalmente, incluso si hay un sector que gana, entre comillas, va a hacer colapsar el sistema, y si el sistema colapsa, ese sector que ganó termina perdiendo igual. Claudio Sebach, de las Generadoras de Chile, vicepresidente ejecutivo. La hidroelectricidad, en el mapeo que se ha hecho, es uno de los sectores que probablemente va a enfrentar en un futuro cercano problemas serios por la cantidad de agua en los ríos, por qué sucede con los embalses también, cuál es el uso que se le da a esos embalses versus la agricultura también. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes respecto de esto? A ver, yo diría en primer lugar, aprovechando que estamos acá en esta conversación, es agradecer este esfuerzo. Yo vengo del sector energía, nosotros hemos vivido y estamos viviendo una transición energética muy potente y hemos sido capaces de construir capital social en torno a un proceso que Diego Luna lo mencionó, el proceso de la energía 2050, en el cual logramos de alguna manera identificar cómo los actores podíamos convivir, los más diversos actores, sociedad civil, ONG, academia, fundaciones, empresas, productoras, distribuidoras, cómo podíamos convivir y qué metas nos establecíamos como futuro. Pero mirando la experiencia que hemos vivido acá,
el tema de la energía es simple comparado con el tema del agua. En términos de que los actores son menos, es hoy día, por lo menos en términos eléctricos, un solo sistema eléctrico nacional. Acá estamos hablando de miles de cuencas, muchos actores, hay diferentes tipos de usos. Y siempre el sector agua, además, desata pasiones. Lo hemos visto, tal como la energía desata pasiones, esto desata aún más pasiones por todas las cosas que todos los que aquí han dicho. Entonces, yo creo que el primer punto que nosotros vemos es que tenemos una experiencia positiva de que es posible avanzar en construir soluciones que son una combinación entre lo técnico y una combinación entre lo político y lo social. Y por lo mismo, este mismo lanzamiento de hoy que nos provee información, que eso es otra cosa que en el sector de energía existe. El sector de energía es un sector donde los precios, los mercados, todo funciona de muy buena manera. O sea, uno sabe exactamente en cada segundo el precio de cada electrón en cada parte del sistema. Eso en el agua, no sabemos ni cuánta agua hay, ni dónde está. Entonces ahí creo que esto es un avance súper sustantivo. Y siempre la hidroelectricidad es un invitado curioso, porque de partida son usuarios no consumtivos. Entonces el agua se usa, hoy vieron en la tabla que se presentaba, hay grandes volúmenes de captación y de volúmenes enormes de restitución. De hecho, la huella hídrica que aparecía ahí es menos del 1%, el 0,4%. Entonces, en realidad, desde el punto de vista de la huella, es un sector ínfimo, pero es un sector súper relevante porque la hidroelectricidad es hoy el 80% de la generación eléctrica renovable en Chile. Entonces, para nosotros la hidroelectricidad sigue siendo un pilar central. Es además el 95% de cómo se almacena energía en Chile, eso es la hidroelectricidad. Entonces, pero si va disminuyendo el caudal, las centrales de pasada no van a resultar tanto y vas a tener que volver quizás a las represas, que son tan controvertidas, pero quizás si las combinas con riego agrícola dejen de ser tan controvertidas. Te adelantaste un poco hacia las oportunidades y desafíos del futuro. En primer lugar, esta transición energética nos está mostrando que estamos transitando a nuevas tecnologías renovables, como la solar fotovoltaica, la eólica, el termosolar, que de alguna manera la hidroelectricidad van a ser un complemento y en particular la capacidad de los embalses a esas tecnologías que se llaman además varias de esas tecnologías renovables variables. El sol no hay de noche, el viento hay a veces y la hidroelectricidad juega este rol de un buen complemento porque tiene capacidad de reaccionar de manera muy rápida y además una fuente renovable. Entonces, por así decirlo, el rol de la hidro va a cambiar de ser uno de los principales fuentes renovables a ser una función de complemento y eso estudios nuestros nos muestran que aquí al año 2030 casi toda la expansión futura va a ser solar, fotovoltaica y eólica. Y la hidro va a jugar este rol de respaldo, complemento, flexibilidad. Entonces, nuevamente la pregunta va hacia, bueno, ¿y el cambio climático y los efectos de los otros usuarios cómo juegan? Vamos a entrar a jugar en otras cosas. El uso multipropósito. La gente a veces se olvida, pero solo 1 de cada 6 embalses en Chile es hidroeléctrico. Los otros son todos de riego, de agua potable, entonces, pero son de uso, por así decirlo, cada uno por su uso. La oportunidad de adaptación al cambio climático va a ser por el uso multipropósito, porque vamos a necesitar requerir diversos usos en el tiempo. Porque además estos usos son en distintas partes del territorio. Los embalses hidroeléctricos son hacia el sur, el desafío de la electrificación que tú mencionas es imposible pensarlo. Entonces, de alguna manera la hidroelectricidad va a seguir cumpliendo ese rol de respaldo, pero no es el futuro en términos de generación, pero sí de requerimiento de un futuro renovable como un pilar. Y el juego está en cómo nos ponemos de acuerdo en el uso compartido. Y ahí la mirada es yo creo que uno de los aprendizajes de un esfuerzo global es que hay que mirar desde los territorios, desde cada una de estas cuencas. Cada una cuenca es un cuento distinto. Los usuarios tienen que ponerse de acuerdo y tenemos que aprender métodos de diálogo y métodos de trabajo donde cada uno tenga bien claro cuál es su función y cada uno sus derechos que tiene adquirido y cómo manera eso entra en el juego, y para luego buscar soluciones. Yo creo que ahí la hidroelectricidad ya lo hemos visto, en las cuencas del sur participa en estas organizaciones de usuarios y estamos trabajando en cada día más poder encontrar soluciones compartidas. Así que yo creo que este esfuerzo, por lo menos nosotros, el sector hidro, el sector, digo siempre el bicho raro porque usamos muy poca agua, y además aquí lo muestran, creo que además un punto adicional, la energía renovable enorme que vamos a tener va a ser una oportunidad para generar y producir agua. Y tal vez podemos referirnos a eso después, pero con tanta abundancia de energía solar y eólica, la producción de agua, porque uno mira el agua dulce del territorio, pero tenemos el mar. La capacidad que vamos a producir a costos cada vez menores de energía, vamos a poder producir más agua. Entonces cuando Ricardo dice... Preguntémosle a Claudia. María Cristina. Perdona, María Cristina. Sí, que es de la Tsunami,
donde, claro, tenemos en la minería usos de agua en sectores donde es más problemático para el consumo, donde está esa tensión, sobre todo en el norte del país, donde están las problemáticas de contaminación del agua con la producción en minera, y donde también crecientemente tenemos la buena noticia de la desalinización, ¿verdad? Entonces, es un sector que está con estos dos mundos funcionando, y además con la energía que se está abaratando y que permite también ser mucho más barata la desalinización para el trabajo de la minería. Bueno, sí, efectivamente. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el problema que nosotros tenemos en la minería es que el agua es un consumo absolutamente, o sea, es un insumo absolutamente crítico para la minería, y la minería está básicamente en zonas en zonas desérticas, o sea, está en el norte donde no hay agua. Para que tengan alguna referencia, el ministro dio unos datos respecto a la escorrentía, o sea, cuánta agua hay disponible. Los datos respecto a lo mínimo para el desarrollo sustentable en el mundo son 2.000 metros cúbicos por persona al año. Desde promedio, desde Santiago hacia el norte, el promedio es de 800, y en Antofagasta, donde se desarrolla mayor parte de la minería, es 47. O sea, eso es sin minería. O sea, esa es la realidad de la zona. Y en esa zona entonces nosotros estamos trabajando. Por eso es que la minería ha empezado a solucionar sus problemas con tiempo. La recirculación del agua, o sea, las soluciones que hemos encontrado son agua de mar, recirculación. La recirculación es del 74%. O sea, de 100 metros cúbicos que se ocupen, de 100, 74 se recirculan. O sea, eso es sinónimo de la eficiencia que hemos logrado. Y un 16% del agua total que se consume en minería es agua de mar. Bien. Además, 16% del agua total, sí, exactamente. Y además, el consumo total de la minería respecto al total nacional es 3% del total nacional. Entonces, bueno, nosotros por lo menos estamos bien contentos con estos resultados, orgullosos de lo que hemos logrado. Evidentemente siempre hay algo más que trabajar, pero por lo menos estamos muy contentos con esto que vemos. Qué increíble cuando hablabas de Antofagasta. Yo le hice una entrevista a Marcos Kulken en la mañana, pero le comentaba que había muy poca información, por lo menos según el documento de la radiografía del agua, muy poca información sobre Antofagasta, y que no se había podido incluir en la radiografía del agua en Chile porque no estaban tampoco los datos. Y son bien sorprendentes los que ustedes manejan desde la minería, o sea, ese 40, digamos, versus 2000 de uso, la verdad es que es impactante. Guillermo Pickering, bienvenido. Primero que nada... Llegó a tiempo, pero justo. Perdón por atrasarme. Last but not least. Es que me quedé con el programa anterior. Y este panel estaba previsto para las 12 y yo no cambié el programa. Entonces, bueno, pero llegaste a tiempo. Presidente del directorio de Aguas Andinas, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, te subes rápidamente desde el punto de vista de ustedes, cuáles son los desafíos que están enfrentando, de la sanitaria, obviamente creciente reutilización del recurso, lo que es muy bueno, saneamiento, pero hay quienes critican que dicen, bueno, cobran de nuevo con la misma agua, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se están manejando ahí? Y una pregunta también que me surge a mí, dijo, pucha, ¿qué incentivos tienen las sanitarias de que consumamos menos agua? Si en el fondo me la cobran, entonces van a estar felices de que yo tenga grandes extensiones de pasto en mi casa. Bueno, una gran bienvenida con las preguntas. Cuando quiera. Es un castigo por llegar tarde. No, para nada. Pero agradezco las preguntas, son muy importantes. Lo primero es que tenemos que estar de acuerdo todos y tenemos que tratar de lograr un acuerdo en cuanto al diagnóstico. Porque el agua tiene múltiples usos, porque son muchos los usuarios, porque es un problema de todos, porque es un problema que no va a suceder en el futuro si no tenemos el cambio climático ya
ya está instalado, produce efecto, no solo a la agricultura o a la minería, al sector sanitario, hay un efecto evidente. Y por lo tanto, tener un diagnóstico en cuanto al cambio climático, a sus efectos y a la información que se requiere respecto a los recursos hídricos cuenca por cuenca es muy relevante. En eso se ha avanzado. Hay una reciente modificación de la ley que le otorga a la Dirección General de Agua mayor facultad de fiscalización, pero resulta indispensable avanzar en tener un sistema único, integrado, donde sepamos quiénes son los usuarios, cuáles son sus derechos, quiénes son sus titulares, si se transfieren los derechos, quiénes son los nuevos titulares, un sistema de información general, único, que sirva de base para tomar decisiones de política pública y también sirva de base a los usuarios cuenca por cuenca para gestionar los recursos hídricos. Eso es lo primero. Y segundo, un consenso en cuanto a que los recursos hídricos, sobre todo en una situación de escasez, no pueden ser manejados por una entelequia abstracta, sino que tienen que manejarse en las cuencas y cualquier gestión de estos recursos tiene que hacerse a partir de los usuarios. Y no crear organismos que pueden ser, digamos, construcciones teóricas que no tienen ningún arraigo en la realidad. Ahora, las empresas sanitarias, yo puedo hablar por Aguas Andinas. En todo caso, estaban hablando de Antofagasta y Antofagasta hoy día provee recursos hídricos para la población con plantas desaladoras. Y eso es un esfuerzo que hizo la industria sanitaria. Hicieron los clientes de esa empresa porque pagan las tarifas, igual como lo hacen en Aguas Andinas con el tratamiento de agua. En el caso nuestro, Aguas Andinas, nosotros estamos evolucionando con el cambio climático. Es indispensable que lo hagamos. Y si es cierto, como lo estoy diciendo, que hay menos agua, las empresas no pueden tener como modelo de negocio que las personas paguen por un agua que no ocupan, o bien tener un nivel de pérdidas en sus redes que puedan no ser consistentes con el desafío que todos tenemos que hacer en esa materia. Nosotros estamos empeñados en un programa de reducción de pérdidas del 30 al 20%, que es más o menos estándar de país de promedio de país europeo. Las redes siempre filtran, pero tener pérdidas sobre ese porcentaje es algo que no se condice con la escasez de los recursos hídricos. Estamos hoy día, por ejemplo, haciendo obras de emergencia y para tener seguridad de abastecimiento por este cambio climático. Estamos haciendo una obra en Pirque que son 1,5 millones de metros cúbicos, que van a inundar el Parque O'Higgins para ocuparlo 5 o 6 días en el año, pero que son indispensables. Pero junto con eso estamos haciendo estanques, estamos haciendo pozos, y los pozos estamos alumbrando agua a 200 metros por suelo. Y la observación que tenemos de los glaciares es que se están derritiendo. Entonces, ninguna empresa sanitaria que tiene una obligación de prestar el servicio de agua potable a la población es sustentable en el tiempo, basado en un modelo de negocio que no intenta optimizar la eficiencia del recurso hídrico. Claro, pero tú dices disminuir las fugas en un 30%. ¿Fuga es el término? ¿En un 30%? Pero, no, las pérdidas. Aguas Andinas tiene un promedio que es superior al promedio nacional, pero no es estándar de país OCDE, claro. Ni país europeo. Pero incluso si tú bajaras a cero, te invento 5%, 10%, no sé cuál será el estándar promedio, también es difícil imaginarse una empresa que dice consuma menos de mi producto. Sí, porque si es que uno fuese responsable. No es sustentable la provisión del servicio a futuro. Nosotros tenemos que cuidar el agua y por eso que lo estamos haciendo. Ahora, se va a entender más todavía con lo que voy a decir a continuación. A propósito, la reutilización del agua la pagan los clientes. Y si nosotros hiciéramos un uso de esa agua con fines comerciales, tendría que descontarse la tarifa de tratamiento que pagan los clientes de la empresa sanitaria. Tendría que descontarse. Porque nosotros no podemos rentar 2 veces sobre el mismo activo. Eso es una prohibición que está en la ley. Pero yendo al tema de fondo, Consuelo, aquí hay un tema muy importante. Nosotros no solamente tenemos que ser responsables con el uso del recurso hídrico. Nosotros producimos residuos, que son los lodos de las plantas de tratamiento. Nuestro proyecto como Aguas Andinas es tener 0 residuos, 0. Usar procesos tecnológicos de última generación, hidrólisis térmica, etcétera, etcétera, para reducir los residuos, porque aquí se necesita una política de residuos. Y resulta que hablamos todos los días de ampliar la vida útil de los vertederos, pero no hay política de residuos. Nosotros queremos contribuir a reducir en lo que nos compete los residuos que llevamos a los rellenos sanitarios. El agua es también residuo,
Y por lo tanto, eso es también responsable con lo que estaba diciendo antes. Queremos ser autosuficientes energéticamente. Ya lo somos en un porcentaje casi del 60%, pero queremos tener energía totalmente generada por nosotros mismos. Que la red de 1000 vehículos que tenemos se alimente con energía que nosotros producimos. Y es decir, una concepción de ser una empresa de servicios de agua a ser una empresa medioambiental. Esa es la contribución que nosotros queremos hacer y para terminar, dentro de ese concepto, el reuso de las aguas, la repotabilización futura de las aguas servidas tratadas es indispensable, mucho más que comercializarlas. El objetivo nuestro es un objetivo estratégico, porque en 20, en 30 o en 40 años más va a escasear más el agua aún. Y por lo tanto, pero ahí tendría que haber un nuevo marco regulatorio, o ustedes en general en el mundo, y me gustaría que empiecen a levantar el dedo también para no ir uno a uno con mi pregunta. En general, esa agua, ponte tú, si se trata y se devuelve al sistema, o si se empieza a usar nuevamente, Andrés, eso hay que cambiarlo a una ley. Mira, sí, mi punto lo que hablaba antes, que por ejemplo lo que menciona Guillermo es muy bueno, ¿cierto? Pero eso hay que entenderlo en el sistema. Entonces, si se puede repotabilizar el agua, pero hay que entender qué pasa, por ejemplo, con esa agua que no se reinyecta a la cuenca, ¿cierto? Y vuelve a las casas, entonces, ¿qué pasa con esos regantes? Hay que ver qué se hace con eso. Si se van a hacer los estanques en Pirque, para los 6 o 7 días de turbidez que hay en el año, ok, pero ese estanque sirve al propósito de consumo humano y para aguas andinas, pero ¿qué pasa con el agua del aluvión que escurre? ¿Por qué no aprovechar de hacer en esa obra también una obra que retenga esas aguas de los aluviones de manera que se pueda usar después y se puedan reinyectar a los acuíferos? Entonces, lo que te digo yo es que esas iniciativas de los sectores en particular, si uno las complementa con una mirada sistémica, al final el costo para el país es menor. Entonces tú no puedes ir a buscar estos óptimos locales. Yo entiendo, ¿cierto?, que cada sector tiene que velar por sus intereses y eso está bien, pero es necesario complementar esas inversiones y esos análisis con la mirada sistémica. No sé si me explico. Con esos dos ejemplos, al menos, sí. Ricardo, tú habías pedido la palabra. Gracias. Bueno, hay varias cosas que hay que comentarlas de planteamientos que han hecho cada uno de los expositores. Yo creo que desde una crisis aparecen unas oportunidades tremendas. Por lo tanto, lo que aquí se está diciendo nos puede llevar no digo a resolver per se los problemas del agua, pero sí a poder ir avanzando. Y me explico. Por ejemplo, hay un proyecto de la Corporación Reguemos Chile de una carretera hídrica. El gobierno pasado simplemente ignoró ese proyecto. Yo creo que el gobierno de turno debe hacer un estudio de factibilidad para ver si es posible esa carretera hídrica. La carretera hídrica, para los que no conocen, es simplemente un sistema de trasvasije de agua desde el río Biobío hacia el norte, con una distinta cantidad de etapas y hay que leerlo para participar en él. No quiero alargarme en eso. Hay que reconocer, por otro lado, todos los ahorros de agua que ha hecho la minería. Y lo que reconocemos como agricultores, que a veces hemos sido un poco competidores en el tema del agua, no, ellos han hecho un esfuerzo enorme, han disminuido considerablemente los gastos en el proceso productivo, están extrayendo agua de mar, desalinizando, en fin, y yo creo que para allá va la minería y eso obviamente nos calma. No nos olvidemos del caso de Copiapó, pero me encontré con casos mucho más complejos de que hay otorgamiento de derechos de agua 10 veces, hasta 1000 veces más de lo que la cuenca produce. El caso de Copiapó es bien dramático porque es una realidad no solamente en la cuenca, sino que también en los pozos profundos. Hace 10 años, y lo digo con bastante respaldo, nosotros operábamos los pozos a 40, 50 metros y sacábamos 40, 50 litros. Hoy día estamos en 200 metros. Y va a haber que seguir profundizando, a pesar de que ya en muchos de ellos estamos llegando a la roca, para sacar los mismos 40 o 50 litros. Para hablar en simple de $400 por hectárea, que en ese valle se ocupaban para energía eléctrica, hoy día estamos en $3.300. Bueno, ¿por qué sucede eso? Por distintos manejos, otorgamiento de derechos en exceso, plantamos de más, todo lo que ustedes quieran, pero esa es la realidad. Y dicha esa realidad me voy a referir a dos temas que nosotros sí tenemos ciertas discrepancias. Uno,
los especuladores de derechos de agua. Ese es un tema que de alguna manera se ha ido resolviendo con las multas por no uso. Así que eso ha funcionado muy bien. Y ya algunas compañías eléctricas están devolviendo sus derechos, así que gracias, Claudio, por el aporte a los agricultores. Lo que pasa... Pero devolvieron en el sur, pues, no muy en el sur. Así que no les Y a los sirve a mineros nadie. igual. En región de Araucanía, lo más norte. Ah, en Araucanía, estaba También. pensando solo en Iraicén. No, eso en Araucanía se ha devuelto. Los Pero ríos. tengo un asunto que comentar que me llamó mucho la atención siendo director nacional de INDAP y el año 2012 me encuentro en Copiapó, otra vez voy a usar Copiapó como argumento, de que Aguas Chañar, la sanitaria de Copiapó, le vendía 170 litros por segundo de un total de 260 litros que genera la sanitaria Aguas Chañar, 170 se lo vende a una compañía minera unos 600 o 1000 metros aguas arriba de Copiapó, dejando cientos y cientos de pequeños agricultores con sus pozos colgados. Te podrás imaginar mi reacción como director nacional de INDAP. Llegué hasta el presidente diciendo que esto yo no lo podía aceptar y esto era un problema que se venía para el país completo. Y ahí mi conflicto con la sanitaria, que Guillermo lo sabe muy bien, yo creí que no iba a venir Guillermo. Nos conocemos mucho. Por eso sentaron Yo lejos. le quiero ser muy claro a la... ¿Y se lo vendía porque la minera le pagaba más plata? Porque la minera, sí, por supuesto, Claro. y era una generación de ingreso a la sanitaria, siendo que el concepto de los agricultores es de que el agua que pasa por las ciudades son tratadas y son devueltas al cauce original de donde se extrajo. Aunque hayan sacado agua de otros valles, en fin, pero son devueltas. Y resulta que las sanitarias quieren hacer un segundo negocio de volver a vender esas aguas a determinados usuarios. O incluso transformándolas de cuenca, como lo estamos viendo aquí en la zona de Mapocho. Ya hemos tenido dificultades y eso es producto simplemente de resoluciones legales, ya sea de la superintendencia o de quien sea, que son vagas, no son claras y ellos creen tener la razón y nosotros creemos tener la razón y bastante más grande, Guillermo, porque los agricultores de Chile no somos pocos y estamos indignados con lo que está pasando. Entonces, hay temas que resolver de una magnitud no menor. Y aprovecho esta audiencia para comentarlo, porque a veces no se le toma el peso a esto. Pero cuando ve el valle del agua de la Farfana, por ejemplo, se pretende trasladarla al Valle de Curacaví porque los señores de Curacaví están dispuestos a pagar por esa agua. Pero si esa agua ha sido por historia perteneciente a esa cuenca, entonces teníamos que resolver el problema. Merezco un derecho Llego a hasta ahí porque si no nos vamos a agarrar entre los dos y no vamos a avanzar, Consuelo, pero dejo el tema arriba de la mesa. No nos vamos a agarrar por lo que voy a decir. Yo creo que es impensable encontrar soluciones a los problemas si que no es basándose en el acuerdo, en integrar a todos los usuarios y tener mirada de largo plazo. Nosotros como Aguas Andinas no pretendemos vender el agua salida tratada. Nunca ha sido el propósito y no lo va a hacer. Aunque si lo pretendieran hacer las empresas, existe el mecanismo tarifario que dije antes que les impide rentar 2 veces sobre un mismo activo. ¿Por qué no? Porque a propósito del ejemplo que Ricardo Aristía pone, Perdón, no logro entender. ¿Están llevando el agua a Curacaví o no? No, ese es un canal que se llama, es un proyecto muy antiguo, es un proyecto de riego, no es un proyecto de la sanitaria. Son unos agricultores respecto de otros agricultores del Valle de Curacaví. Ahí no hay sanitarios, son entre agricultores. Y la empresa sanitaria se le piden ciertos derechos de agua que tiene. Este es un proyecto estatal, además, es el Estado el que está haciendo los estudios. Es la Municipalidad de Curacaví y lo que nosotros vamos o pretendemos hacer es aportar esos derechos sin lucrar un solo peso. No, yo no quiero ver quién es el bueno y quién es el malo, solo para entender el caso. ¿Qué es lo que ocurre? Que se llevan recursos hídricos. ¿Ustedes le van a regalar esa agua a los Se le señores de Curacaví? aportan a una corporación que tiene fines sociales
los recursos que se obtengan de allí y no pasan a aguas andinas. Es un proyecto de riego importante que es antiguo, que es histórico y que es promovido por el Estado, que no es promovido por la empresa sanitaria. Pero bueno, recojo lo que dice Ricardo, que no nos claro, vamos a centrar solo en este punto, pero claramente hay un nudo sobre el canal Prosperidad, que es este proyecto. Lo importante es que estaremos de acuerdo que la agricultura necesita recursos hídricos en un escenario de escasez hídrica futura, y la ciudad también, porque la ciudad también son muchos millones de personas, y repotabilizar las aguas servidas cuando el agua para el consumo humano debería ser una prioridad es un tema súper relevante. Entonces, hacerlo a patadas no va a resolver el problema. Tenemos que buscar acuerdos y consensos. Oye, Consuelo, yo quería aprovechar esto cuando... Se lo voy a dar la palabra a Claudio porque... Esto es lo que yo decía que desata pasiones. Ustedes se sorprenden, pero esas son las pasiones que vemos. Pero el video introductorio nos da ciertas luces de soluciones. Uno tiene que ver con que aquí estamos hablando de un bien, estamos hablando de un bien de consumo. Puede sonar terrible, algunos dicen, oye, esto es demonizado, pero de alguna manera acá estamos viendo escasez. Yo cuando hablo en energía, ¿por qué veíamos los problemas? La gente hablaba, teníamos precios altos que reflejaban escasez y por lo tanto hubo una reacción, hubo inversión y de alguna manera, ¿cómo distintos actores van a ponerse de acuerdo con esto? Es entendiendo claramente que el acceso al consumo humano y el saneamiento es un derecho humano básico que está fuera de la discusión de la mesa. La oportunidad que tenemos, y así lo han planteado incluso ONG internacionales, de compatibilizar tantos diversos consumos, además con la conservación, es a través de saber quién tiene el agua, cuánto cuesta esa agua, de qué manera nosotros podemos asegurar que esos distintos usos del agua sean compatibles. Y eso, para mal de algunos, se denominan mercados de agua. Y esos mercados de agua porque te dan señales. La energía funciona porque hay mercados de energía. Yo no quiero referirme al agua porque además somos un usuario distinto, estos son usos consumtivos. Pero de manera, ¿y este proyecto por qué es tan relevante? Porque aporta información sobre mercado, sobre déficit de agua, dónde está el agua, cuánto cuesta, cuánto costaría invertir para producir más agua, menos agua. ¿Quién va a producir una desaladora? ¿Quién va a fabricar una desaladora si es que no hay un incentivo a que alguien use esa agua? Entonces yo quiero decir que la única manera finalmente de poder compatibilizar esta gran diversidad de usos, dejando fuera el consumo humano porque entendemos que es un derecho humano, es que podamos encontrar gobernanzas en los territorios, que los usuarios de la misma cuenca se pongan de acuerdo, pero que tengan algunas señales que les den incentivos a invertir y mecanismos en los cuales intercambiar. Y que todos sepamos de quién es el agua, cuánto la tiene. Y ahí voy a decir respecto a Ricardo, un punto que dijo, hay usuarios que tienen derecho a agua otorgados, pero por ejemplo nunca los han inscrito. Y esos son los especuladores. Y esos especuladores hoy día usan el agua, no pagan por los patentes por ella, y están, por así decirlo, negros fuera del mercado. Entonces yo creo que y el ministro Fontaine también lo dijo, puede sonar difícil de entender. Patricio Meller, economista, nos podrá hacer una cátedra sobre eso, yo soy ingeniero nomás. Pero claramente la oportunidad que tenemos es usando, y les recomiendo mirar, hay un documento que se llama Water Markets for Conservation, de la Nature Conservancy, que le dice, la manera que podemos encontrar solución a la conservación y el uso es compatibilizándolo a través de mercados de agua transparentes, claros, y que todos sepamos cuánto cuesta. Andrés había pedido y luego Guillermo Saavedra de la cooperativa. Un comentario solo del mercado. Evidentemente la información ayuda, ¿cierto?, a dar señales, entre otras, al mercado, pero el agua es mucho más complejo que eso. O sea, yo creo que solo el mercado no lo resuelve de ninguna manera, porque hay valoraciones relativas, subjetivas, es más complicado, mucho más complicado que en electricidad. Pero quería tomarme la palabra de Guillermo de los acuerdos y nosotros quería preguntarle directamente, ¿por qué la Asociación de Andes, la Asociación de Empresas Sanitarias, por qué se baja de escenarios hídricos? ¿Cómo los invitamos a subirse de nuevo a la mesa? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros estamos intentando juntar a la gente en escenario y que se nos descuelgue un usuario tan importante es una suerte también de fracaso del diálogo. Entonces ¿por qué? Quiero entender. A ver, para descolgarse primero hay que estar colgado. Y la industria sanitaria no ha estado colgado además tiene un presidente, yo no soy el presidente. Lo sé, pero... Lo que sí puedo decir es que Agua Andina sí ha colaborado con ahí está el logo de Agua Andina, en el esfuerzo de la Fundación Chile. No, de escenarios, no de bueno, en el estudio de escenarios hídricos. Y toda información que pueda haber es relevante. Ahora, en la industria sanitaria, con otras industrias, que es la industria eléctrica, generación eléctrica, la industria minera, hay varias asociaciones de regantes, hay universidades,
hay centros de pensamiento de todo Chile, han conformado hace años una iniciativa que se llama la Mesa del Agua. Y esa Mesa del Agua tiene un diagnóstico, funciona regularmente. No, yo no discuto eso, si nosotros no queremos tener el monopolio. Que una cosa sea mejor que la otra. No, sí. Lo que intento explicarme es que en esa Mesa del Agua es donde convergen distintos sectores y donde la industria sanitaria se ha sentido muy cómoda. Yo no estoy diciendo que la mesa de Andes no sea válida. Yo creo que acá los monopolios no son la solución. Lo que estoy diciendo es que esta es otra iniciativa coordinada, ¿cierto?, por una estructura neutral, es decir, que no defiende intereses corporativos, sino el bien del país. Y a nosotros nos gustaría que ustedes no se bajaran y que se subieran. Pero si Aguas Andinas no se ha bajado. Perdón, yo soy el presidente de Aguas Andinas. Sí, pero Aguas Andinas... No sé cómo te puedo responder por la industria porque no soy el presidente de la industria. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros como Aguas Andinas hemos colaborado en todas las iniciativas que tienen que ver con el recurso hídrico. Ahora, también tenemos una capacidad limitada, no podemos estar en 50. No, me refiero a la Asociación de Empresas Sanitarias. Oye, yo sin ser soy de otra asociación gremial, pero una cosa que aquí es súper, quiero volver sobre ese punto, perdonen que sea autorreferente en el sector energía. Esa propia mesa a la cual hace referencia Guillermo, le ha propuesto reiteradamente al gobierno anterior, y también es una propuesta que tenemos al actual gobierno, es que es necesario, tal como se hizo en energía, construir un proceso colectivo, de diálogo, de multiactores, donde la gracia es que ahora tenemos más información que la que teníamos antes, en construir una visión compartida a largo plazo en materia de recursos hídricos, que insisto, mucho más compleja que en energía, donde podamos decir con qué podemos convivir, y eso va a sacarnos además de la discusión entrampada sobre los derechos de agua, sino que hay ciertas cosas, hay muchas cosas en las cuales en agua estamos de acuerdo. Nos falta todavía la posibilidad de sentarnos, y ahí, como tú dijiste, Andrés, el rol del Estado es totalmente ineludible. El Estado, uno podrá coordinarse en el agua en el territorio, pero al final la discusión más macro tiene que ser una política de recursos hídricos compartida como país. Y a mí me parece que y creo que Raúl estaría de acuerdo conmigo, desde el punto de vista como de las comunicaciones y del ciudadano, la verdad es que en materia del agua todos son buenos y malos al mismo tiempo. O sea, no hay ninguna industria que no tenga en algún lugar, en algún territorio, como se dice hoy en día, de nuestro país un problema en particular. O sea, todos podrían eventualmente tener techo de vidrio. Y en ese sentido me parece que, bueno, yo no soy aquí la psicóloga de nadie, pero todos debieran participar en todas las instancias posibles y que insistan y fomentar esas conversaciones, porque las conversaciones van a ser difíciles siempre. Me habías pedido la... Sí, no sé. Bueno, hay otra gente. Le había dicho a Guillermo, sí, perdona, hace un ratito que se sumara. Sí. Muchas gracias por la oportunidad, porque se presenta en el momento preciso de lo que quería, sobre lo que quería intervenir. Primero que nada, el Estado somos nosotros. El Estado es el pueblo, es la ciudadanía. No nos olvidemos de eso. Por lo tanto, el Estado tiene que siempre respaldar las acciones ciudadanas. ¿Y cómo se logran esas acciones ciudadanas? En la mayoría de los países de Latinoamérica, los acuerdos, los consensos y todo lo que estamos procurando y lo que estamos conversando acá se logra a través de organizaciones de cuencas. Aquí en Chile las cuencas existen, pero no hay ninguna. Se trató de organizar una organización de cuencas, valga la redundancia, en Copiapó, que hoy día está a medio de morir saltando. En la mayoría de los países latinoamericanos, todos los actores conversan sobre su cuenca. Están los industriales, los ganaderos, las hidroeléctricas, todo el mundo que ocupa el agua de la cuenca tiene algo que decir y se pone de acuerdo. O sea, por nombrar el caso de Copiapó, que hablaba Ricardo, o sea, Chañar conversaría con la minera y conversaría con el agricultor furioso porque no le llega el agua, y con el consumidor de Copiapó. Nuestro vecino Perú, nosotros estuvimos en el Foro Mundial del Agua recién con una delegación de 14 personas de agua potable rural de Chile. ¿Ya? Fue la mayor delegación de personas de Latinoamérica. Curioso, porque normalmente México lleva mucha gente, Argentina, etc. En este caso fuimos nosotros, Chile, que llevó la mayor delegación, éramos 15 personas en total. Participamos en muchas actividades, en fin. Pero dentro de lo relevante y de lo importante que dejó el foro organizado en Brasil, al cual asistieron más de 120.000 personas en los 4 días que duró, hay una serie de aprendizajes y que lo reflejó la misma gente que viajó con nosotros y que están muchos presentes acá, incluso la otra organización, la Federación Nacional de
Agua Potable Rural, FENAPRO, que fue la impulsora de la ley de agua y saneamiento rural, que están aquí presentes. Una de las enseñanzas y de los aprendizajes fue la gestión de cuencas. Tenemos que organizarnos en cuencas. Nuestro vecino Perú tiene sus organizaciones de cuencas muy desarrolladas, logra apoyos del Banco Mundial con sumas importantes. Pero a ver, déjame ponerte un ejemplo concreto. Cuando tú ya tienes una cuenca donde no hay agua, o sea, en la radiografía aparecen por lo menos 7 de las 25 analizadas donde, como plantea Ricardo recién, o sea, la demanda supera con creces la oferta, ya hay derechos pedidos por agua inexistente, con caudales históricos que tampoco van a volver a ocurrir, así que las líneas de base también nos dice cuáles son. ¿A quién sientas a conversar y de qué manera se pueden autorregular cuando tú no ves agua, cuando ya está todo el agua repartida y no alcanza para todo? Primero tiene que estar la acción del Estado que imponga una institucionalidad en la cuenca, porque aquí ni siquiera hay una ley que regule. En los otros países hay una ley de cuenca, donde procura y promueve las organizaciones de usuarios para que se sienten a conversar. Pero eso significa expropiarle a alguien eventualmente. ¿Perdón? Eso significaría en el actual modelo expropiarle a alguien, porque si se entregaron más derechos de los que... No sé, pues en Petorca, en Petorca con las paltas versus la gente que no tiene los otros campesinos y la gente que le llegan con aljibe y poblaciones completas en la Ligua, estoy hablando de una de las cuencas como más críticas, ¿verdad? Con poblaciones nuevas completas en la Ligua donde no hay agua potable. Con mayor razón, entonces, tiene que tener organización de cuenca. Bueno, pero por eso te digo, alguien tendría que llegar y quitarle a uno para darle a otro. No necesariamente. No es quitarle a uno, es racionalizar el uso del recurso. ¿Ya? Si hay 10, entre los 10 tendremos que ponernos de acuerdo cómo usamos esos 10. Si hay uno, será el uno el que habrá que repartir en la forma que se considera adecuada. Pero es importantísimo que haya una legislación al respecto, porque si no, estamos hablando de lo que ha sucedido con Copiapó o con cualquier otra que llega hasta ahí. Hay una sola experiencia rescatable. ¿Cuál? Y que es el acuerdo de cuenca del YALI, que lo hizo la Agencia de Sustentabilidad. La Agencia Chilena de Sustentabilidad, ¿cómo se llamaba antes? XPL, Consejo de Producción Limpia, logró un acuerdo entre muchos actores de del humedal. Cuenca, no del humedal, en la cuenca del YALI, que es la cuenca completa, en que participaron empresas que producen pollos, pero participaron agricultores, participaron las organizaciones de agua potable rural, y fue un caso muy exitoso, y hoy día esa organización de cuenca, que es mínima, pero funciona. Entonces ahí hay un ejemplo claro que se puede replicar. Claro, y que sería un modelo a replicar. Raúl, te quería sumar en este punto y luego desde la Tsunami María Cristina. Porque, claro, cuando uno habla de usuarios organizados, los agricultores, la minería, la generadora, todas tienen su capacidad de lobby, tienen sus bufetes de abogados, pueden incidir, pero la ciudadanía tiene poca y nula participación. Y yo creo que el tema del ordenamiento territorial, que pasa por la energía, por el agua, está realmente muy verde y la ciudadanía tiene muy poca participación. A mí me parece que la experiencia energética es muy ilustrativa. Hidroaicén fue detenida por la movilización social. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese construido Hidroaicén? 2.000 y tantos megawatts. ¿Qué impacto habría tenido Hidroaicén sobre las energías renovables que hoy día se desarrollan y de las cuales estamos muy orgullosos? ¿Habría tenido el mismo desarrollo las energías renovables? Hoy día se produce prácticamente más a través de estas energías renovables no convencionales, principalmente solar y eólica, que lo que habría producido Hidroaicén. Bueno, ese debate, si se lo hubiésemos dejado exclusivamente a los interesados, hubiésemos terminado con Hidroaicén. Y yo creo que hubiese sido, a la larga, un desastre económico también en cuanto a los precios de la energía. De manera que, para mí, lo que hay que rescatar, y es fundamental, junto con todo lo demás que se ha señalado, por supuesto, es la participación ciudadana activa y vinculante. Y vinculante. A ver, yo quería destacar varios. Trajo barra, Raúl. El populismo. El aplauso de la ciudadanía activa. El populista. Con barro no se vale eso.
Raúl, Frente Amplio. A ver, yo quería destacar varios puntos que se han conversado acá. Uno de ellos es que, por lo menos por la información que nosotros tenemos, no está tan en pañales esto de las organizaciones de usuarios, está avanzando, incluso CISAIRO ha estado trabajando en distintas regiones para la gestión de cuencas, así que hay avances por lo menos en ese punto. Respecto a las iniciativas, como por ejemplo la mesa Andes y escenarios hídricos, nosotros como Zonami participamos activamente en las dos y nos parecen muy buenas iniciativas ambas. En particular la de escenarios hídricos nos parece que el aporte que ha hecho en términos numéricos es muy grande. Que conozcamos toda la información y las brechas de información que hay, porque evidentemente hay falta de información, como ya lo hemos visto en los resultados que se entregaron. Pero quiero destacar también lo que se ha señalado, en que es importante que todos los actores participen, cualquiera de las 12 las iniciativas, que todos estén arriba de la mesa, porque en algunas hay unos y en otras hay otros. Entonces así no podemos llegar a ninguna solución y ha habido avances en ambas, ¿no? Y respecto a un tema de las desaladoras que comentaron, está bien, es una solución, pero hay que considerar que las desaladoras generan agua carísima. Entonces hay que tener cuidado con eso también, en que podríamos tener las lechugas más caras del mundo. O sea, eso igual hay que tener un cuidado. Vamos a tener, si es que no las compre. Sí, Ricardo, por favor. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta ignorante? No me pelen, porque todos ustedes saben de estos temas. Yo vengo a aprender también. ¿Tiene problemas ecológicos el proceso de desalación? ¿Viertes algo al mar? ¿Viertes algo caliente al mar? No sé. A ver, con las tecnologías nuevas no hay problemas, pero evidentemente siempre hay un cuidado medioambiental que tener. ¿Y había tecnologías antiguas que sí podían representar algún daño al medio ambiente? O sea, por la sal que se... Por la cantidad de sal que devuelves a un sector en particular. Que disponerla. La salmuera hay que disponerla en algún lado. Lo que le sacas la sal al agua, te quedas con el agua dulce y hay que disponer la salmuera, pero es como... ¿No puedes hacer algo puedes revender, con esa sal? También puedes reutilizarla para otros procesos. O echarle manos, claro, eso no pasa nada. Pero hay tecnologías nuevas que disminuyen al mínimo la cantidad de salmuera que se tira, que se devuelve. Así es. Ricardo. Mira, un par de temas, perdón que recurra con quien tenemos problemas y tenemos que tratar de solucionar. Tenemos dos problemas. Ahora son dos. Yo uno no lo tenía en mente hasta que no lo dijo, no recuerdo si fue el ministro o Pedro, alguien lo dijo, pero resulta que nos encontramos con que las sanitarias tienen otorgados derechos por 3,5 veces más que lo que requieren. No sé si lo oyeron de esa forma. Mientras tanto, las cuencas agrícolas están cerradas por la DGA. Nosotros los agricultores no tenemos ni una posibilidad de perforar ni un pozo, ni no se nos otorgan más derechos de agua. Pero a las sanitarias se le han otorgado 3,5 veces más. Saquen sus propias conclusiones. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros en el consumo humano jamás hemos tenido ni siquiera una leve discusión de que es prioritario absoluto, por lo tanto no es tema para nosotros. ¿Y la sanitaria no lo quiere para consumo humano? Por supuesto, pero también el negocio de la sanitaria es que tú gastes harta agua para cobrarte. ¿Te ubicas? No hay un cuidado con el agua como lo es nuevamente en la agricultura. La agricultura éramos súper ineficientes en el manejo del agua. Nuestro porcentaje de eficiencia era alrededor del 30% hace, no lo sé, 5 o 10 años para atrás. Hoy día, con los riegos tecnificados, estamos en el 90%. Imagínense lo que es eso en términos de disponibilidad de agua, de cuidado del agua, hay conciencia, son los riegos tecnificados con alta tecnología, no está extendido en toda la agricultura de riego, pero sí hay un aporte importantísimo del Estado, la Comisión Nacional de Riego, en ese sentido. Y el otro, que lo planteé en la primera etapa mía, muy breve, Consuelo, es de que yo creo que de alguna manera es confuso, voy a volver, ya toqué el tema de Aguas Chañari y el caso Chamonate, en que no hay ese diálogo previo, sino que simplemente se vendió y se bombea hacia aguas arriba. El caso de Curacaví es diferente,
Pero ahí veo, ¿quién tomó esa decisión? El Estado no la puede llegar y tomar, de cambiar el agua de un valle al otro. Son procesos históricos. ¿Y dónde está, según nosotros los agricultores, Guillermo, la discrepancia? De que según el criterio de la sanitaria, las aguas que devuelven a los cauces son derrames, y así lo dicen ellos mismos. Y si uno revisa, ¿qué es lo que es un derrame? Un derrame es un agua que es propiedad de donde entre comillas, se derramó, por lo tanto la puede desviar para donde quiera. Y nuestro criterio es que no son derrames. Alguien puso esa palabra ahí porque cambiaba totalmente el concepto del destino de las aguas. Y ahí está el problema, y por eso es que es un tema no para seguirlo discutiendo aquí, sino que tenemos que buscarlo. Se lo trae a la colación y no quiere discutir acá. Yo lo quiero invitar a Ricardo, para no concentrar la discusión que tenemos solamente en este tema, a que tengamos todas las discusiones, conversaciones que sean necesarias. A mí me parece súper razonable que nos entendamos como seres humanos civilizados. Varios de los puntos que tú planteas han sido resueltos por los tribunales en contradicción con la postura que has planteado, pero si hay que buscar acuerdos hacia adelante hay que hacerlo por la sustentabilidad del recurso. Pero aquí se dijo algo que es muy importante sobre la participación ciudadana y sobre la gestión territorial. Este país no se gestiona desde el territorio. Este país se gestiona desde el último piso de los ministerios que están todos en el centro de Santiago. Por eso que tenemos estructuras territoriales débiles. Y lo digo porque las cuencas están en el territorio y no hay organizaciones suficientemente fuertes. Tampoco se puede desconocer la organización que hay, porque con precariedades y todo lo que se quiera, funciona. Hay que fortalecer esas organizaciones y hay que partir de ahí. Ahora, aquí se ha planteado un tema bien relevante, porque tú representas la Federación de Agua Potable Rural. Son 2 millones de personas en Chile que están allí y que deben estar sentados en la mesa, igual que la Sociedad Nacional de Agricultura, las empresas sanitarias, los sectores eléctricos, etc. Tenemos que buscar una solución común y gestionarlo cuenca por cuenca, porque las cuencas son distintas. En general puede haber un plan general, un plan nacional, y después hay que adaptar la realidad de las cuencas, de las políticas a la realidad de las cuencas. Y allí buscar los acuerdos necesarios, acuerdos con futuro. Por eso que tenemos esa cantidad de derechos de agua, siendo el 6% del agua, porque este caballero que representa a los agricultores muy brillantemente, representa el 75% del agua en Chile, y nosotros somos el 6%. ¿Y por qué no cierran las cuencas entonces? Está bien. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurar el abastecimiento. Ese de agua para 75% incluye a los bosques, al sector silvopecuario. El 80%. Pero nosotros somos el 6%, pues en las regiones del norte el porcentaje es mayor, pero tampoco pasamos del 20%. Somos solo el 6% del agua, pero nos importa el agua tanto como a los que representan el 75%, y también hemos hecho. Pero tienen derechos pedidos por muchísimos. Lógico, porque nosotros tenemos que abastecer la demanda futura. Tenemos que pensar en cómo crece la ciudad en los próximos 20 o 30 años. No estamos pensando en lucrar con esa agua ni en venderla, porque por lo demás, si la vendiéramos tendríamos que tener la autorización del Estado, que tiene una acción dorada en las empresas que obliga a consultarlo y pedirle su opinión antes de vender el agua. No hemos vendido 1 litro de agua y la Aguas Andinas no ha hecho ni un negocio con los recursos hídricos que tiene. ¿Y esos derechos? Esos derechos están en la discusión jurídica que tenemos con la Sociedad Nacional de Agricultura. Ahora, ¿y quién usa esa agua si ustedes no están usando esos derechos hoy en día? Nosotros hoy día derramamos esa agua en los cauces naturales, porque uno de los propósitos del tratamiento de agua fue, descargar aguas aguas tratadas cumpliendo la norma internacional de riego. Y por supuesto uno de los fines es la agricultura, ciertamente. Pero también es un recurso estratégico. ¿Cómo va a ser lógico, Consuelo, que se rieguen parques con agua potable? ¿Cómo no vamos a poder infiltrar esas aguas en las napas subterráneas, teniendo embalses subterráneos? ¿Cómo no va a ser lógico que estemos pensando en repotabilizar las aguas servidas tratadas a futuro? Y eso no tiene por qué pugnar con la aspiración de los agricultores. Por eso que hay que ponerse de acuerdo. Y yo creo que más que seguir peleando, todos hay que incorporarnos en una discusión general y buscar puntos de acuerdo para poder avanzar. Porque esta discusión que tenemos lleva décadas.
y no avanzamos. Así es, pues. Hay una mirada que aquí no está incluida. Pero hay que hacer, porque hacer algo distinto. Porque Sí, hay que si pensar algo llega distinto. ¿qué vamos a hacer distinto? Ahora, Andrés, para echarle otro pelo más a esta sopa, no nos queda nada de tiempo, pero claro, estamos hablando de administrar la escasez, pero de organizarnos de otra manera, de una colaboración diferente, de que el orden en que uno llega a usar el agua también se reacomode para que todos la puedan utilizar, quizás utilizar menos también, pero eso no sé si pone en la conversación a otros actores que pasa con el medio ambiente, con los ecosistemas, que también va a ser una presión, porque Porque estamos el agua hablando no desde el solo sector tiene fines productivo. productivos, también lo que tiene digo otros yo. fines. Mira, sí, lo que decía Claudio, que la discusión del agua es tan recomplicada, porque cuando tú hablas de agua, hablas de territorio, y cuando hablas de territorio, hablas de alguna manera de la coexistencia de distintos intereses y de los seres humanos, y el medio ambiente, y afloran todas estas pasiones, ¿cierto?, viscerales. Evidentemente que tiene que haber un caudal mínimo para sostener el ecosistema, si al final lo que tenemos que es sostener la vida. Si no hay un ecosistema sano, no se puede sostener Claro, la pero en vida. el fondo cuando uno dice la cartera hídrica, suena muy bien, pero quizás muchos grupos van a decir, no, pero Mira, ¿por qué van a sacarle agua del sur mira, y Consuelo, alterar mira, el ecosistema ahí para llevarla a los Mira, agricultores del norte? Esa esto conversación también va a existir. Exacto. Finalmente, en escenarios hídricos, esta publicación de este estudio es recién el punto de partida para la discusión y el consenso de las soluciones. Lo que tenemos que hacer al final de este trabajo es tener una suerte de matriz o ranqueo de cuáles son las soluciones mejores en términos de costo y beneficio social, económico y ambiental en las distintas cuencas. ¿Hay que desalar? Puede ser que sí, pero quizás antes hay que reusar el agua que se manda por los emisarios submarinos. ¿Se puede hacer hacemos una carretera hídrica? Bueno, veamos las implicancias. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una suerte de curva de abatimiento de la brecha hídrica. Entonces, a eso tenemos que llegar, tenemos que ponerle número y tenemos que llegar finalmente a un ranking y alguien va a tener que tomar la decisión. No solo el Estado, también los privados, pero tenemos que tener una discusión sustantiva con los datos arriba de la mesa y con los pros y contras de cada una de esas inversiones. Y se puede hacer. Por supuesto que se puede hacer. ¿Hay algún país, Raúl, o los que hayan estudiado en sus propios sectores, en sus propias industrias, que esté a la vanguardia? Siempre se habla de Israel porque utiliza cada gota, pero quizás países que estén en una situación similar a la nuestra y que esté como en la vanguardia de cómo abordar estos temas. Hay países, en Australia hicieron un esfuerzo gigante y muy Singapur, exitoso, en el estado de California, en Estados Unidos también, y también como hay países que lo han hecho bien, hay otros que lo han hecho mal. Los que fueron a la Cumbre Mundial del Agua en Brasil, estuvieron en Brasilia, y Brasilia ha estado con racionamiento de agua todo este tiempo. Sao Paulo también. Hoy día los diarios dicen que los ciudadanos están proponiendo una demanda en contra del Estado brasilero por la suspensión del servicio. La Paz estuvo sin agua, Ciudad del Cabo está en una situación de cero. Y nosotros estamos haciendo obras y estamos tratando de trabajar en común. Yo creo que yo por lo menos me quedo en este debate con las ganas de trabajar en común para resolver los problemas. Yo creo que no se puede partir de otro lado que no sea ese. Yo creo que la mejor campaña de relaciones públicas que podría hacer Aguas Andinas es llamarnos a no consumir agua. O usar ¿En eficientemente, no, porque no consumirlo sería terrible porque no podrías hacer nada. Pero habría que usarla racionalmente. A consumir menos agua. Ahorrar agua. Sí, yo creo que podría ser. A mí me parece que, digamos, tenemos que tener una Si no le visión van a poner un holística. sello negro, va a ser igual que la industria alimenticia a la larga. No, Raúl estaba hablando. Sí. No, yo creo que tenemos que tener una visión holística. Y holística significa, a mi juicio, la madre de todas las amenazas es el cambio climático. Esa es la mayor amenaza que pesa no solo sobre Chile, sino que sobre todo el mundo. Tenemos derretimiento de los cascos polares, subida de los niveles del mar, cambio climático dentro de las regiones y por lo tanto todas las cuencas van a ser afectadas. ¿Qué ha hecho Chile en esa materia? Poco, muy poco. Chile hizo una presentación mínima en cuanto a los esfuerzos de reducción de CO2 luego de los acuerdos de París, pero el absoluto mínimo. Hemos hecho muy poco en el desarrollo de tecnología. Todos estamos fascinados con el desarrollo de la energía fotovoltaica. Bueno, ¿cuántos calentadores de agua tenemos en Santiago o en Antofagasta, que tienen las radiaciones más importantes del mundo? Mínimo, los podemos contar con los dedos de la mano.
Cada casa que se construyera o cada edificio debería tener instalaciones fotovoltaicas. El ahorro energético, estamos muy atrasados. Estamos progresando, es cierto, pero no debemos ser complacientes. ¿En qué estamos atrasados? Estamos atrasados en tecnología. Muy poco desarrollo tecnológico, las universidades, los institutos. Es decir, hay un campo enorme, pero ninguna de estas cosas se puede mirar aisladamente una de la otra, porque está todo concatenado. Y por lo tanto, yo creo que requerimos de una visión holística de Estado, donde, por supuesto, cada uno de los sectores interesados participe. Y como lo dije antes, con la ciudadanía en la cabeza. Nos estamos acercando, nada, nos quedan cinco minutos, no sé si alguno de ustedes quiere... Yo quiero, una palabra que ha salido poco acá en realidad es cambio climático, ¿no? Yo creo que toda esta discusión en parte de ahí. y las pasiones, lo que hay detrás tiene fuertemente que ver con el cambio climático, y como país hemos gastado bastante esfuerzo en las discusiones de mitigación y nuestro aporte mundial, pero hemos gastado poco esfuerzo en la adaptación. Yo creo que ahora entiendo, yo que vivo una etapa post esto, de la solucionática o de cómo vamos a avanzar en soluciones, y las soluciones van a estar mediadas por los desafíos que nos pone el cambio climático, y ahí nuevamente los desafíos del cambio climático son cuenca por cuenca, son distintos. Yo vuelvo, como dice Raúl, uno está fascinado porque el regalo de la innovación y la tecnología, la masificación de energía energética nos está dando una oportunidad muy distinta, y pasamos a ser, por así decirlo, uno de los que eran antes los causantes de buena parte de los efectos ambientales, hoy día a la gran oportunidad de soluciones ambientales. ¿Cuál va a ser la gran solución en materia de electromovilidad? Vamos a reducir CO2 en ciudades, la transición a renovables en la generación. Y eso, a mi juicio, nos va a ayudar, entre otras cosas, también a discutir en materia de cuencas, bueno, cuál va a ser el rol de la energía como un insumo que va a ser bastante más abundante y diverso en el territorio para encontrar soluciones. Entonces yo no sé cómo va a seguir y tal vez este trabajo, pero en el fondo la necesidad urgente de discutirlo entre todos, de, como dijo Guillermo, de arremangarnos y encontrar soluciones, pero las oportunidades están. Yo creo que, y esas van a estar todas mediadas por el cambio climático y los efectos que va a tener, como tú lo preguntaste bien al comienzo, en la hidroelectricidad. Bueno, efectivamente va a tener efectos. Hoy día pasan cosas muy raras. Las centrales, por ejemplo, se está entre septiembre y enero, que deshiela, ¿no es cierto?, la nieve. Como las temperaturas están subiendo más rápido, los deshielos ocurren en menos tiempo. Baja la misma cantidad de agua, pero en menos tiempo. Entonces las centrales que estuvieron diseñadas para cierto tamaño no alcanzan a aprovechar. El agua desborda, por así decirlo, las centrales. Se pierde. Pasa el agua y el agua no se pierde porque sigue en el cauce, pero no se usa para la generación. Los aluviones, bueno, el mismo ejemplo de Aguandina, todos los estanques y que tú mencionaste los aluviones. Los aluviones, si no hubiéramos estado preparados... Cuidado con esa frase de que el agua se pierde en el mar, porque el mar es un ecosistema. Sí. Hay un el agua no se pierde. Se repite siempre de que el agua se pierde en el mar y se pierde en el mar. El agua es un ecosistema. Sí, es un ecosistema, pero ya no llueve con la periodicidad que antes y llueve todo de una sola vez. Pero la adaptación va a incluir, por ejemplo, infraestructura de adaptación. Cuando el año pasado vimos los aluviones en la zona norte, ¿no es cierto?, en la región de Coquimbo, etcétera, la situación hubiera sido gravísima desde el punto de vista de las ciudades si no hubieran estado en el caso de Puclaro, en el caso del embalse Los Valles, donde no tiene nada que ver la hidroelectricidad, ahí no hay nada de eso. Pero ahí los desafíos de adaptación son enormes. Y esos van a poder, de la mano, poder ser oportunidades de agua también. De crear, producir, crear, tener más agua disponible para todos. Yo quisiera cerrar con algo que nosotros hemos señalado desde Sonami, desde un principio de esta discusión, y que acá se ha hablado poco también, menos que el cambio climático, y es respecto a aumentar la oferta de agua. Esto en Singapur, por ejemplo, hay un 80% de agua recirculada que se ocupa, y esto no está en la discusión. Algo señaló Ricardo respecto a estas iniciativas que hay de traslado de agua, como esa que señaló, hay otras también, hay otras aguas por el mar, carreteras hídricas. Hay distintas iniciativas dentro de, que no sea por el mar, sino que por carretera. Entonces, destacar este punto de que se hable más de la oferta, no solamente de la demanda, de la oferta también. Aumentemos la oferta. Solamente voy a cerrar recogiendo el tema del cambio climático. Yo quiero reconocer en las palabras del ministro el programa que tiene enfocado a todo el sector agrícola y a todo lo que es relacionado con el uso del agua.
Yo creo que no solamente el cambio climático, que nosotros también lo vemos, y vemos cómo se van desplazando hacia el sur distintas actividades frutícolas, por ejemplo. En fin, hay una serie de cosas que no me voy a extender, pero creo que de alguna manera estamos tomando conciencia al ver la propuesta de un programa del Ministerio de Obras Públicas que la verdad que poco lo conocíamos. Y en términos de embalse, que es como el punto de partida, como lo dije al principio, guardemos las aguas que se nos pasan al mar, creo que como punto de partida para ir adaptándonos al cambio climático, que es una realidad que está en nuestra actividad diaria. ¿Quieres cerrar? No toqué agua andina. Como Oye, agradezco que en esta Yo, y yo tampoco te voy a tocar. No, Andrés, solo contarles un poco cómo sigue esto. Esto viene en 2 pasos bien importantes, con los mismos actores que hemos colaborado y ojalá más. Viene, después de esta base hídrica integrada, la construcción de escenarios en 6 cuencas representativas del país y la construcción de este roadmap, ¿cierto?, donde vamos a buscar las soluciones y rankearlas de alguna manera consensuada para señalizar al Estado y a los privados atención y recursos en búsqueda de esas soluciones. Entonces, el camino recién comienza, te diría que vamos a entrar a la cancha ahora. Con esta información, que a lo mejor es un puzzle de 5.000 piezas y tenemos 300 armadas, pero ya claramente podemos dirigir acción de todas maneras. Así que esa es la invitación que hago y también al anuncio de lo que queda en esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos los participantes, Andrés Peche, gerente de sustentabilidad y nuevos negocios de la Fundación Chile, María Cristina Betancourt, gerente de desarrollo de Sonami, Ricardo Aristía, presidente de la SNA, Guillermo Pickering, presidente de Aguas Andinas, que además está permitiendo que se realice esta Water Week, este seminario acá junto a la Fundación Chile. Raúl Sor, muchísimas gracias, periodista, analista internacional, sociólogo, Claudio Sebach, vicepresidente ejecutivo de las Generadoras de Chile, Guillermo Saavedra, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios. Ha sido una conversación interesante. Muchísimas gracias por haber compartido todos sus puntos. A ustedes también por la atención y a la Fundación Chile también.